Bienvenidos a este canal. Por los frutos os conocerán, una manera de poder ofrecer esta oportunidad de comunicación y participación con todos aquellos que ustedes puedan también comentar, sugerir y también realizar críticas constructivas desde ya. Siempre la posibilidad a través de el correo de este canal por sus frutos conocerán @gmail.com, o también al pie de este video sus comentarios y sugerencias. En este momento de la humanidad, en el que el tiempo pasa volando, en el que nos apabullan las informaciones, los datos y los temas de interés, los datos de entretenimiento, de pasatiempo y también de dejar morir o matar el tiempo, entiendo que nos haría falta que nos detengamos un poco, que tratemos de escuchar o de leer a aquellos nuestros maestros que nos han dejado una huella por la cual poder transitar. En este sentido, me permito compartir con todos ustedes unas líneas, unos puntos de una encíclica de un papa que luego de leer algunos de estos puntos vamos a ver de quién se trata y de cuándo lo escribió. En el primer punto, el Papa trata y lo pone como título: Dios es el fin del individuo. Y dice así textualmente: cada día se deja sentir más y más la necesidad de recordar los preceptos de cristiana sabiduría para en todo conformar a ellos la vida, costumbres e instituciones de los pueblos, porque, postergados estos preceptos, se ha seguido tal diluvio de males que ningún hombre cuerdo puede, sin angustiosa preocupación, sobrellevar los actuales sin contemplar sin pavor los que están por venir. Y a la verdad, en lo tocante a los bienes del cuerpo y exteriores al hombre, se ha progresado bastante, pero cuanto cae bajo la acción de los sentidos, la robustez de fuerzas, la abundancia grande de riquezas, si bien proporcionan comodidades, aumentando las delicias de la vida, de ningún modo satisfacen al alma, creada para cosas más altas y nobles. Tener la mirada puesta en Dios y dirigirse a Él es la ley suprema de la vida del hombre, el cual, creado a imagen y semejanza de su Hacedor, por su propia naturaleza es poderosamente estimulado a poseerlo. Pero a Dios no se acerca el hombre por movimiento corporal, sino por la inteligencia y por la voluntad, que son movimientos del alma. Porque Dios es la primera y suma verdad, es asimismo la santidad perfecta y el bien sumo, al cual la voluntad solo puede aspirar y acercarse guiada por la virtud. Les comparto ahora el punto 2 en esta encíclica, que el Papa nos dice lo siguiente con el título de La religión despreciada. Ahora bien, el esplendor de aquellos bienes del alma antes mencionados, los cuales principalmente se encuentran en la práctica de la verdadera religión y en la observancia fiel de los preceptos cristianos, vemos que cada día se eclipsa más en los ánimos por el olvido o menosprecio de los hombres, de tal manera que, cuanto mayor sea el aumento en lo que a los bienes del cuerpo se refiere, tanto más caminan hacia el ocaso los que pertenecen al alma. De cómo se ha disminuido o debilitado la fe cristiana, son prueba eficaz los insultos con que a vista de todos se injuria con desusada frecuencia a la religión católica. Injurias que en otra época, cuando la religión estaba en auge, de ningún modo se hubieran tolerado.
Avanzando el Papa un poco más en su encíclica, en el punto 5, que lleva el título Los deberes de los cristianos para con la Iglesia, nos dice lo siguiente: no puede dudarse de que en la vida práctica son mayores en número y gravedad los deberes de los cristianos que los de quienes o tienen de la religión católica ideas falsas o la desconocen por completo. Cuando, redimido el linaje humano, Jesucristo mandó a los apóstoles predicar el Evangelio a toda criatura, impuso también a todos los hombres la obligación de aprender y creer lo que les enseñaren. Y al cumplimiento de este deber va estrechamente unida la salvación eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere se condenará. Pero al abrazar el hombre, como es deber suyo, la fe cristiana, por el mismo acto se constituye en súbdito de la Iglesia, como engendrado por ella, y se hace miembro de aquella amplísima y santísima sociedad cuyo régimen, bajo su cabeza visible, Jesucristo, pertenece, por deber de oficio y con potestad suprema, al romano pontífice. En el punto 7, el Papa, bajo el título «¿Son compatibles los dos amores, a la Iglesia y a la patria?», nos expresa lo siguiente: por lo demás, si queremos sentir rectamente el amor sobrenatural de la Iglesia y el que naturalmente se debe a la patria, son dos amores que proceden de un mismo principio eterno, puesto que de entrambos es causa y autor el mismo Dios, de donde se sigue que no puede haber oposición entre los dos. Ciertamente, una y otra cosa podemos y debemos: amarnos a nosotros mismos y desear el bien de nuestros prójimos, tener amor a la patria y a la autoridad que la gobierna, pero al mismo tiempo debemos honrar a la Iglesia como a madre y con todo el afecto de nuestro corazón amar a Dios. Luego el Papa expresa en el punto 8, denominado «El recto orden de los dos amores se trastorna», y con el subtítulo «En caso de conflicto primero Dios», dice expresamente lo siguiente: impiedad es por agradar a los hombres dejar el servicio de Dios, ilícito quebrantar las leyes de Jesucristo por obedecer a los magistrados, o bajo color de conservar un derecho civil, infringir los derechos de la Iglesia. Conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que en otro tiempo San Pedro y los demás apóstoles respondían a los magistrados cuando les mandaban cosas ilícitas, eso mismo en igualdad de circunstancias se ha de responder sin vacilar. No hay, así en la paz como en la guerra, quien aventaje al cristiano consciente de sus deberes, pero debe arrostrar y preferir todo, aun la misma muerte, antes que abandonar, como un desertor, la causa de Dios y la Iglesia. Ahora pasando al punto 10, denominado por el Papa «Amor a la Iglesia y la patria es doctrina apostólica», nos dice en uno de sus párrafos: amar pues a una y otra patria, la natural y la de la ciudad celestial, pero de tal manera que el amor de ésta ocupe lugar preferente en nuestro corazón, sin permitir jamás que a los derechos de Dios se antepongan los derechos del hombre, es el principal deber de los cristianos, y como fuente de donde se derivan todos los demás deberes. Y a la verdad que el libertador del linaje humano, yo, dice de sí mismo, para esto he nacido y con este fin vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y asimismo, he venido a poner fuego a la tierra. ¿Y qué quiero sino que se encienda? En el conocimiento de esta verdad, que es la perfección suma del entendimiento, y en el amor divino,
que de igual modo perfecciona la voluntad, consiste toda la vida y libertad cristiana. Y ambas cosas, la verdad y la caridad, como patrimonio nobilísimo legado a la Iglesia por Jesucristo, lo conserva y defiende ésta con incesante esmero y vigilancia. Ya en el punto 12, llamado Estudio y Oración por la Fe, bajo el subtítulo Obligación del individuo y de la Iglesia de propagar la fe, el Papa nos exhorta lo siguiente: es de advertir que en este orden de cosas que pertenecen a la fe cristiana hay deberes cuya exacta y fiel observancia, si siempre fue necesaria para la salvación, lo es incomparablemente más en estos tiempos. Porque en tan grande y universal extravío de opiniones, deber es de la Iglesia tomar el patrocinio de la verdad y extirpar de los ánimos el error, deber que está obligada a cumplir siempre e inviolablemente, porque a su tutela ha sido confiado el honor de Dios y la salvación de las almas. Pero cuando la necesidad apremia, no solo deben guardar incólume la fe los que mandan, sino que cada uno está obligado a propagar la fe delante de los otros, ya para instruir y confirmar a los demás fieles, ya para reprimir la audacia de los infieles. Ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levanta incesante clamoreo para oprimir a la verdad, propio es o de hombre cobarde o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios. Lo uno y lo otro contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. Ello aprovecha únicamente a los enemigos del hombre y del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Ya en el punto 14 el Papa nos sigue exhortando bajo el título El deber de la profesión y propagación de la doctrina católica. Lo primero que ese deber nos impone es profesar abierta y constantemente la doctrina católica y propagarla, cada uno según sus fuerzas, porque, como repetidas veces se ha dicho, y con muchísima verdad, nada daña tanto a la doctrina cristiana como el no ser conocida, pues, siendo bien entendida, basta ella sola para rechazar todos los errores, y si se propone a un entendimiento sincero y libre de falsos prejuicios, la razón dicta el deber de adherirse a ella. Y ya casi llegando al final de esta encíclica, en el número 30, con el título Exhortación Final, el Papa nos dice: solo resta, y esto es de vuestra incumbencia, venerables hermanos, que procuréis sea oída nuestra voz en todas partes, y que todos entiendan de cuánta importancia es que se lleve a cabo lo que en esta carta hemos declarado. No puede ser molesto y pesado el cumplimiento de estos deberes, ya que el yugo de Jesucristo es suave y ligera su carga. Mas si algo les parece difícil de hacer, procurad con vuestro ejemplo y autoridad despertar alientos generosos en todos para que no se dejen vencer por ninguna dificultad. Hacedles ver, como nos hemos dicho muchas veces, que corren grave riesgo bienes grandísimos y sobremanera dignos de ser codiciados, para conservar los cuales todos los trabajos se deben tener por llevaderos, siendo tan excelente el galardón con que se remuneran esos trabajos, como es grande el premio que corona la vida de quien vive cristianamente.
fuera de que no querer defender a Cristo peleando, es militar en las filas de sus enemigos. Y Él nos asegura que no reconocerá por suyos delante de su Padre en los cielos a cuantos rehusaron confesarle delante de los hombres de este mundo. Y ahora sí, ya para terminar esta encíclica, con la cual también se develará el nombre del Papa y el tiempo en el cual lo escribió, en el número 31 nos dice lo siguiente: conclusión y bendición apostólica. Por lo que hace a nos y a todos vosotros, nunca de seguro consentiremos el que, mientras nos quede un soplo de vida, falte a quienes pelean por nuestra autoridad, consejo y ayuda. Y no hay duda que así al rebaño como a los pastores dará Dios sus auxilios hasta conseguir completa victoria. Alentados por esta esperanza, del fondo de nuestro corazón, nos os damos en el Señor a vosotros, venerables hermanos, y a todo vuestro clero y pueblo, la bendición apostólica como anuncio de los dones celestiales y prenda de nuestra benevolencia. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 10 de enero de 1890, año 12º de nuestro pontificado, Papa León XIII.